¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Andalucía Paranormal, a un programa más aquí en 7 Televisión, en el que hoy volvemos a caminar de la mano de usted, que está al otro lado, que está viéndonos, para llevarles a conocer otra reliquia. Una reliquia que en este caso tiene mucho que ver con la Sábana Santa y que es el Santo Sudario de Oviedo. Recuerden que estamos realizando en estas semanas, en estos días, todo lo que es un recorrido por diferentes reliquias importantes para la cristiandad, muy propio de lo que es el tiempo de Cuaresma, pero también muy propio de lo que es el tiempo de Semana Santa. Fechas que nos acompañan, fechas que son para vivirlas y más intensamente como se hace en España, y de esta forma desde 7 Televisión también nos queremos sumar a ese lado de la tradición, de la costumbre, a ese lado del fervor, pero también a ese lado de la historia, de la leyenda y del misterio, que es el que tocamos aquí de una forma abierta, de una forma sencilla y de una forma que sin duda les hace conocer mejor esos enigmas que tenemos también, por qué no decirlo, en torno a lo que es estas fechas de la Semana Santa. Fíjense que hoy les quiero llevar a Oviedo para conocer una reliquia, el Santo Sudario de Oviedo, el pañolón de Oviedo, como le llaman, que viene a ser una reliquia que está dentro de lo que es el Santa Arca de Oviedo, o el Arca Santa, que se mantiene en la capital del Principado, en Asturias, y que guarda muchísima relación con la Sábana Santa por detalles que luego vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando. El Sudario de Oviedo, que es diferente totalmente a la imagen que pueden ver cerca de mi persona y que es la de la Sábana Santa de la que hemos hablado, porque lejos de lo que es esta reliquia, lo que nos encontramos precisamente es que se trata de un paño de aproximadamente unos 82 centímetros y medio por 54 centímetros, los cuales pues tienen una serie de manchas repartidas, manchas que uno no sabe interpretar bien, no podemos distinguir una imagen como ocurre en el cuerpo de la Sábana Santa, no podemos distinguir bien una cara, un rostro, pero sí es verdad que esa imagen lo que nos muestra es, con una cantidad de detalles importantes, sobre todo estudiando la forma de las huellas, la forma de la sangre, pues la relación que puede tener con una persona que ha tenido un martirio y que por la boca y también en su rostro ha expulsado sangre, o son la consecuencia de determinadas heridas que ha ido teniendo con ello. Con lo cual, a partir de ahí, nos encontramos que es particularmente interesante. Tienen ya en pantalla precisamente lo que es ese Sudario de Oviedo. Como pueden ver, no es que tengamos precisamente identificado, o lo que podemos ver bien con claridad, lo que son esas marcas, lo que es una cara. Simplemente son manchas que además son simétricas, y que esa simetría nos va a llevar a conocer mejor pues todo lo que es ese lienzo. Fíjense que tal y como estamos viendo ese lienzo, y vemos también al presidente del Centro Español de Sindonología, José Manuel Rodríguez Armenar, pues nos encontramos con un lienzo que lo primero que hay que decir es que es la palabra sudarium, de sudario, es una especie de trapo que servía para enjuagar lo que era el sudor, lo que era la sangre de la persona crucificada. En ese contexto, en el contexto hebreo en el que nos vamos a encontrar, pues se usaban sobre todo porque cuando alguien era crucificado se le ponía ese paño por delante a fin de prenda funeraria, para que se envolviera al cadáver, enjuagara todo lo que son esos líquidos y esos fluidos vitales que con el tiempo y según la ley hebrea pues tenían que acompañar al difunto al más allá, a ese otro lado. Todo ese líquido, todo ese fluido corporal era necesario tener. Igualmente se habla en los evangelios que cuando se llega a los apóstoles
llegan al lugar donde había sido alojado el cuerpo de Jesús de Nazaret, en un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, ex miembro del Sanedrín y que era una persona de posibles económicos, pues presta tanto su mortaja como lo que iba a ser ese lienzo y por supuesto lo que era esa tumba, pues para que albergara al propio Jesús de Nazaret. Se sabe que cuando resucita, cuando se produce la resurrección, sea lo que fuere, sea lo que ocurriera en ese sepulcro, pues cuando entran precisamente esos apóstoles en el interior, lo que se encuentran es una síndone, una sábana y luego trapos que estaban a un lado. Esa tumba, que habría estado aproximadamente a unos 200 metros, hay otros que dicen que no, que posiblemente era menos distancia, que posiblemente se trataba tan solo de unos 40 metros. Hoy tenemos en Jerusalén una tumba que le llama la tumba del jardín y que se corresponde muy bien con lo que era un sepulcro de aquella época, un sepulcro que, tal y como marcan los evangelios, estaba excavado, estaba horadado en lo que es la roca, la piedra, y esa entrada pues se guardaba con una piedra redonda que se hacía deslizar y que dejaba sellada, por tanto, lo que era el acceso, la entrada a la misma. Pues en ese sepulcro lo que se encuentran son esos lienzos, tanto la sábana, la síndone, como posteriormente lo que es el sudarium, que es el pañolón de Oviedo, el sudario de Oviedo, y esas vendas que también se mantienen. La primera referencia que hay al sudario como reliquia es de un peregrino anónimo de Plasencia hacia el año 570 de nuestra era, y según se encontraba en una gruta de la ribera del río Jordán, y él lo pudo ver. También hacia el 680 el obispo Arculfo Franco, es decir, de Francia, pues dijo haber visto en Jerusalén también a ese sudario. Es decir, tenemos que el primer punto, el punto de partida, lo tenemos bien localizado, pero que luego no tendría un recorrido como el que guarda o como el que tiene la Sábana Santa, sino que tiene un recorrido sur. De Jerusalén pasa a la zona de Alejandría posiblemente pasa directamente a la zona más centro del Mediterráneo para llegar a Cartagena, de Cartagena a Sevilla. En Sevilla se mantiene hasta la invasión musulmana, que por miedo a que fuera destruido por lo que eran los musulmanes, los árabes, pues se pasa a Toledo, pero con el empuje musulmán, pues la sábana es relegada a ser enviada al norte, a Asturias, donde se la entierra en el Monte Sacro, es decir, en lo que es el Monte de Asturias, donde permanece guardada durante siglos y donde se tenía constancia precisamente de estar allí. El primer documento que habla específicamente de lo que es el sudario de Oviedo lo encontramos en el año 1075, y en ese año 1075 ya se habla de la apertura del Arca Santa. El Arca Santa es un arca de madera en la que se habrían contenido diferentes reliquias y en las que se decía que estaba el propio sudario. Un sudario además que no se podía tocar, que no se podía ver, porque podía uno quedarse ciego, según comentaban en la época, y que, bueno, pues allí, dentro de esta, pues tendría al menos unas 70 reliquias. 70 reliquias que a mí me parecen una exageración, luego el número quedó reducido a unas 30, más bien, en la que habría de diferentes tipos, y en las que, fijaos, nos vamos a encontrar que el sudario pues iba a tener una gran veneración, pues nada más y nada menos que por un rey que se hizo acreedor de todo lo que fue el impulsar a este sudario, y de una forma también muy importante, porque en el año 1075 Alfonso VI de León y su corte habrían logrado ver el interior del arca después de un periodo de oración y ayuno, burlando esa especie de leyenda que existía sobre él, que uno se podía cegar ciego. El original de ese documento se perdió, pero no existen en este caso copias de él, aunque sí hay dos realizadas en el siglo XIII que hablan de la autenticidad de la reliquia. Hay una carta
de Osmundo de Astorga en el año 1082 al 1000, en este caso 96, que habla de una tradición registrada de algunos escritos, según la cual, bueno, pues unos hombres llegaron desde Jerusalén hasta España, llevando reliquias a Toledo y luego a Astorga, y de Astorga a Oviedo. El obispo Pelayo, en su obra, en este caso Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, de entre el año 1109 y 1130, habla también de lo que es ese sudario, y durante el reinado del visigodo Sisebuto, pues se habla de una caja de reliquia fabricada en madera por algunos discípulos de los apóstoles, que fue llevada a África, que luego habría pasado por Andalucía y finalmente a Toledo, donde debido a esa invasión musulmana durante el reinado de Rodrigo hacia el año 712, pues habría sido llevado a Asturias, donde Alfonso II de Asturias la habría llevado a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Igualmente, en estas referencias históricas que estamos haciendo, nos referimos a la historia legionense, escrita hacia el año 1115, cuando se testifica que el arca llega a Sevilla en un barco directamente desde Jerusalén, y que permaneció en Toledo durante un periodo por lo menos de un siglo en el que estuvo en lo que era la capital toledana, y de allí trasladada a lo que era el Principado de Asturias. Por aquel entonces simplemente era toda la zona asturiana, y allí habría permanecido hasta nuestros días, que es donde actualmente se la puede ver. Si tiene la oportunidad de viajar a Oviedo, pues, y tiene la oportunidad de bajar, o en un momento en el que hay una ostensión de la misma, en la que hay una muestra del sudario, que suelen ser varias veces al año, pues va a tener la oportunidad de contemplar cómo está en una especie de marco metido en un marco de plata, y en esa arca también que la contiene, pero sobre ella, en lo que es el tesoro, pues puede contemplarla con bastante calidad en cuanto a cercanía y a calidad de detalles, evidentemente. Con todo ello, claro, se dice que ese fue uno de los lienzos que estuvo en contacto pues con la figura de Jesús de Nazaret, y por lo tanto, pues todo lo que han sido en estos años el Centro Español de Sindonología se ha encargado de ir estudiando paso a paso, pacientemente, todo lo que ha sido lo que es ese lienzo, ese sudario, ¿verdad? Se han hecho múltiples pruebas. Aquí no nos encontramos como ocurre con la sábana santa de Turín, que es bastante restringida y es bastante complejo el poder hacer un estudio. Aquí lo que nos encontramos es con algo más interesante, algo más importante. Es un equipo multidisciplinar de forenses, de imagineros, de escultores, de médicos, personas de ciencia en suma, interesadas en esa reliquia, que se han encargado ¿de qué? Pues se han encargado de ir estudiándolo con el paso del tiempo, poco a poco, pacientemente, y en ese peregrinar de esa reliquia, pues son los que han ido dando luz a todo ello, y también, por qué no decirlo, en ver que hay una concordancia entre las manchas de sangre que tiene la sábana santa y las manchas de sangre que tiene el sudario de Oviedo. En concreto, lo que pueden ver ahora, esas dos manchas en formas de mariposa, que son simétricas, puesto que ese sudario iba plegado, ¿verdad?, sobre sí mismo, es decir, una mancha no es ni más ni menos que lo que ha calado de la otra, y por tanto nos encontramos con algo muy importante, que es la capacidad que se está teniendo de ir descubriendo cosas a partir de él. Sabemos ese recorrido histórico que ha tenido. Sabemos que estuvo en Jerusalén, de Jerusalén pasa a la zona de Egipto, de Alejandría, de allá pasa al centro del Mediterráneo y llega a Cartagena, de Cartagena a Sevilla, de Sevilla a Toledo y de Toledo a Asturias, como ya he mencionado. Apenas hay muestras de polen en él, como hemos podido ver que también existía en la sábana santa y que servía un poco de garante, es decir, servía un poco para afianzar lo que era ese recorrido, lo que era ese recorrido en la síndone de Turín. En el sudario de Oviedo apenas hay esas muestras de polen. Y eso es complicado porque evidentemente nos pone un poquito más difícil
el saber por la zona cierta por donde discurrió. Pero sí es verdad que de lo poco que conocemos de él, pues quedan restos de lo que son plantas autóctonas de toda la zona de Oriente Próximo, de Oriente Cercano, es decir, plantas que podrían corresponderse perfectamente con las que vamos a encontrar en la zona hebrea. Luego es bastante sintomático que ya tenemos un primer dato importante: el sudario de Oviedo estuvo en algún momento de su historia en ese punto, en ese lugar, en Jerusalén, pero también lo que nos vamos a encontrar es algo más, porque nos vamos a dar de bruces con un detalle muy importante, y es que se ha cogido la forma al sudario para descubrir que realmente contuvo la cabeza de una persona que había sido tremendamente martirizada. Uno de los estudios del paño fue el que hizo Monseñor Giulio Risi, el cual el presidente por aquel entonces del Centro Romano de Sindonología, hay un momento en el que afirma que cuando contempla el paño por primera vez se convence que hay una gran autenticidad, porque hay una semejanza entre lo que es la sangre del sudario de Turín y el propio sudario de Oviedo. Y ese grado de confianza que tenía él, de convencimiento, pues se basa en la presunción de que era auténtico. En 1966 se escribe sobre el sudario, incluyéndolo en una obra gráfica expuesta de la Sábana Santa en Turín. Y entonces fue cuando se pidió y obtuvo, el 29 de noviembre de 1977, permiso para tomar algunos hilos y fragmentos del sudario, que envió a Max Frey para un examen de pólenes. Y entre 1979, entre el 15 y el 17 de marzo de 1979, se tomó también muestras del sudario utilizando esa cinta adhesiva. Encontró pólenes de plantas comunes en la Sábana Santa que no crecen en Europa y que son frecuentes en los desiertos que nos vamos a encontrar allí. Y también, bueno, pues nos vamos a encontrar que todos esos pólenes pues tenían alguna relación también con lo que era el sudario. En 1982, Pierluigi Vaima Bologna, director del Centro de Sindonología de Turín, halló esa muestra de sangre de tipo AB, y ello lo comparte con el médico español José Villalain, el cual, vicepresidente por aquel entonces del Centro Español de Sindonología, junto con el médico italiano Carlo Goldoni, se encargan de haber encontrado también sangre humana del tipo AB en el sudario de Oviedo, que son esas manchas que podemos ver ahora y que yo les voy a ir repitiendo cada vez que tenga ocasión de ello, porque si no es muy difícil poder identificar lo que estamos viendo. Bueno, pues esas manchas que ustedes ven ahí, de tonos ocre, de tonos oscuros, que más o menos van quedándose marcadas, pues son esa presencia de sangre de ese grupo sanguíneo, que coincide por tanto con el grupo sanguíneo de la Sábana Santa. Es decir, tenemos dos reliquias, la reliquia de Turín y la reliquia ovetense, que lo que nos hacen es algo tan importante como decirnos que pudieron haber estado juntas. Y esos orificios que ven actualmente en pantalla no son de ninguna corona de espinas ni nada por el estilo, sino que son de puntadas que se dan con una aguja al pelo para que quede agarrado, sujeto, y que era una forma de mantener, en este caso, sujeto, agarrado a lo que es la cabeza, para que contenga todos esos fluidos corporales que iba soltando por la boca, que iba expulsando el hombre de la Sábana Santa. En 1985, Pierluigi Vaima Bologna pues realiza una nueva serie de estudios, y en esos estudios nos vamos a encontrar también algo muy importante en torno a lo que es el sudario de Oviedo, que viene a coincidir también bastante con lo que nos encontramos en la Sábana Santa, porque se encuentran que esa presencia de sangre es cierta, es indudable, se ratifica ese estudio. En 1977 ya hay que decir que una muestra del tejido de la Sábana Santa
es enviada para su datación por el químico y microscopista Walter Macron de Estados Unidos, un material que fue radiodatado, que permaneció en el laboratorio hasta 1984 a disposición tanto de Macron como del físico Richard Müller, y hubo procesos en los que hay errores en lo que es la datación del carbono 14, porque los 4 exámenes que se dieron sobre el origen del propio sudario dieron que un margen en el que posiblemente decían que podía ser del siglo VIII de nuestra era, es decir, la radiodatación del carbono 14 lo ubicaba en el siglo VIII de nuestra era, y luego hubo dataciones más bajas que lo ubicaban entre el siglo VI y el siglo IX, es decir, que como ocurre con la Sábana Santa, el sudario de Oviedo, a la luz de lo que es esas pruebas que se realizan, pues tampoco era del tiempo de Jesús de Nazaret, sino que era de siglos posteriores. Pero claro, como ocurriera con la Sábana Santa, y me he permitido además hacer este rodeo explicativo para que centremos las dos reliquias, para que sepamos que son complementarias, bueno, pues ubicaría en siglos diferentes a una reliquia que estuvo en contacto con la otra y que posiblemente estuvo en contacto con el mismo cuerpo, pero, como ven, en 2 etapas diferentes, en 2 épocas de la historia diferentes. ¿Eso qué nos dice? Pues lo único que nos dice es que las 2 dataciones son erróneas, ni más ni menos, y que hay que replantearse todo ello. La sábana tiene un recorrido histórico, el sudario tiene otra, y en ese sudario pues también nos vamos a encontrar otros detalles importantes, como por ejemplo que se encuentra polen, cierto, pero también se encuentran incluso restos de pólvora de la Revolución de Asturias. Vaya, ¿y qué más podemos encontrar en ese sudario? Bueno, pues nos vamos a encontrar que igualmente hay restos de carmín, de barra de labios. Y dirán, bueno, ¿de qué? Pues porque el sudario, la reliquia del sudario de Oviedo, estuvo también en contacto con los fieles, y hubo una fiel bastante especial que se trataba de Carmen Polo, es decir, la esposa de por aquel entonces el dictador Francisco Franco, que le da un beso, besa en este caso lo que es la propia sábana, el propio sudario, y en ese sudario de Oviedo lo que nos deja es esa marca de esa barra de labios que llevaba, y que se pueden imaginar que no es lo deseado, ni mucho menos, pero también nos habla de las vicisitudes, ¿verdad?, por las que pasó el sudario de Oviedo. Igualmente lo que van a encontrar, y esto es aún peor, porque es una marca de pintura, en cierta ocasión precisa el marco que contiene a lo que es ese sudario, pues un repaso, y la persona que estaba pintando pues no tiene otra cosa que apoyar la lata de pintura que en el propio sudario. Esa marca de esa lata de pintura está dentro del mismo, y no es que se haya sido descuidado, simplemente que, bueno, errores los comete cualquiera, y son las manchas que podemos ir viendo que no pertenecen a la sangre de lo que es ese cuerpo, de lo que es la boca, porque eso solamente estuvo en contacto con la cabeza. Y aquí nos vamos a dar cuenta de detalles importantes. El primero, la mancha principal se corresponde con la parte de la boca, de la nariz, que se le hace una especie de doblez en el que se le hacen 2 pasadas por la cabeza y va cosido. Es curioso en torno a todo ello, porque nos vamos a encontrar con los estudios de Mark Gushing, que era miembro del equipo de investigación multidisciplinar del Centro Español de Sindonología en la época, que investigó tanto la Sábana Santa de Turín como el Santo Sudario, y Gushing realizó otro estudio sobre este tema en el año 1999. Basándose en un estudio de patología forense, él pudo determinar la sangre, que era nuevamente del tipo AB. La sangre es muy importante, permítame que incida y reincida en ese aspecto en varias ocasiones, porque los patrones de las manchas, concluyó, de ambas prendas, en un peritaje científico, son las mismas. Es decir, sudario de Oviedo y Sábana Santa cubrieron la misma cabeza,
en dos momentos diferentes, de un momento tan crítico para una persona como es una crucifixión, y también en esos estudios coincidió el Abinoam Danin, el cual hizo un análisis de los granos de polen del pañolón de Oviedo y descubrieron que había polen que coincidía precisamente con lo que era el recorrido en Jerusalén, el recorrido en la zona de Oriente Próximo de lo que es el sudario de Oviedo, y que también están presentes en la sábana santa. Claro, con todo esto vamos distinguiendo las manchas. Estamos realizando diferentes estudios sobre la sábana santa, uno que es de polen y el otro que es de manchas de sangre. Y hay un momento en el que nos encontramos con otro detalle singular. Otro detalle singular, y es, fíjense, que se logra identificar dentro de la sábana santa incluso lo que es una oreja importante. Las orejas tienen también una particularidad, es como una huella dactilar. Si ustedes ponen un paño, al modo de, seguramente en alguna ocasión habrán escuchado hablar del paño de la Verónica, aquel que enjuagó el sudor y la sangre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y que se habría traído lo que es el rostro, o una especie de pintura, no es exactamente la palabra, pero un retrato del hombre de la sábana santa. Bueno, pues si ustedes pintan una cabeza y le aplican un paño, cuando tiran de esa imagen y la tensan, van a ver que es una imagen bastante deforme y la oreja queda en un extremo. Pero sí es cierto que, como no puede ser de otra forma, si traspolamos esa mancha de sangre de esa oreja a la sábana santa, vemos que es coincidente con la mancha de sangre que tiene posteriormente en la boca. Es decir, que estuvo en una proporción directa y estuvo a una distancia correcta, coherente de lo que es. De esa forma, bueno, pues nos encontramos que el sudario de Oviedo y la sábana santa tienen manchas de sangre que son muy relevantes, y el argumento del polen es igualmente importante porque da mayor crédito a que ambas reliquias estuvieron en contacto, y también a la contaminación que indudablemente tienen ambas. Si ya hablábamos de la sábana santa como todo ese carbono añadido que tenía debido a los siglos de veneración que ha tenido, pues imagínense lo que es el sudario de Oviedo, que ha pasado incluso por una revolución de Asturias, en la que ha habido fuego, en la que ha habido pólvora, en la que ha habido incendios, y en la que evidentemente hace que esa datación de la que ya he hablado, una datación que lo ubica aproximadamente en el siglo VIII, pues es absolutamente también incorrecta. Pero claro, ¿qué tipo de tejido es el del pañolón? Nos encontramos ante un tafetán. No es como la sábana santa. La sábana santa es una pieza de lino puro. El tafetán es un poco más burdo, es un poco más vasto. Tenía una misión que es simplemente la de contener esos líquidos y también tapar la expresión de dolor que inexcusablemente el crucificado después de un martirio como el que pasa, pues debe de llevar. La imagen no debía de ser grata, ni mucho menos, y se le cubría en ese descenso con ese paño también para que todos esos fluidos lo acompañaran al otro lado. Cuando esas personas llegan con ese cuerpo a esa tumba, le quitan, ahora sí, descosen ese sudario, el sudario de Oviedo, lo dejan a un lado, tal y como nos dicen los evangelios, que aparecen vendas y sudario a un lado, y con la sábana ya apoyada en la espalda lo que hacen es adecentar rápidamente lo que es el cuerpo. Por eso en la sábana santa hay rastro de mirra, porque se compran varias onzas de plantas aromáticas y de mirra para adecentar el cuerpo. No hay presencia de mirra en lo que es el sudario de Oviedo, pero sí en la sábana santa, y luego se vuelve a cubrir precisamente con ese lienzo, con lo cual la sábana santa estuvo en contacto permanente con el hombre de la sábana santa, pero lo que es el sudario queda relegado una vez que llega al sepulcro, porque tenía una función pues netamente práctica, como era la de tapar y contener
todo lo que eran esos fluidos. Además, muy importante, nos encontramos que el polen, ese polen, tiene un patrón bastante identificable que lo ubica en todo lo que es el sur de Jerusalén, norte de Egipto y zona de la península ibérica. Eso lo hemos podido contrastar. Y luego también el tejido del pañolón de Oviedo, que es una urdimbre en tafetán y que era también muy típica en este tipo de tejidos que se utilizaba con este fin piadoso. En 1987, cuando se crea el Centro Español de Sinología, pues años después, ya se piensa en el 87 en un equipo científico que pudiera investigarlo, pero en 1989 es cuando se crea el EDISES, que es el equipo de investigación del Centro Español, y estudia el sudario de Oviedo con una amplia profusión. Ahí es donde va a surgir la figura de Carmen Gómez Ferreras, que logra identificar hasta 3 tipos de pólenes en lo que es ese sudario, como es la pistacia palestina, el quercus o el tamarix. Qué curioso que entonces ya ubica, posiciona de una forma, yo diría que significativa, al lienzo justamente en el punto en el que queremos, es decir, en Jerusalén. Convendrán conmigo que es mucho más positivo de cara a demostrar la autenticidad del lienzo y el contacto con la sábana santa y con el hombre de la sábana santa, si identificamos, por ejemplo, los pólenes que sean, por ejemplo, de Oriente Próximo a un polen que pueda ser de Inglaterra. Evidentemente es mucho más significativo. Como significativo ya es la correspondencia que podemos ver que tuvo ese sudario en esa cabeza de ese crucificado y de la forma en la que se componía, así de la forma en la que podemos identificar esas manchas de sangre. Además, se realizó en ese estudio del EDISES esos restos de pólvora provenientes de esa revolución de Asturias y de lo que pudo haber sido una explosión en la Cámara Santa que tuvo lugar en el año 1934, coincidente con esa revolución de las que le hablaba anteriormente, y a su vez en 2015 la Universidad Católica de Murcia descubrió que había un grano de polen adherida a la presunta sangre del sudario. Oye, esto es curioso, porque la palinóloga Marcia Boy, también del EDISES, descubrió que ese grano de polen era compatible con otra planta, con el Illeserum, que supuestamente está presente en ese tejido de la sábana santa de Turín. Luego ya parece que tenemos más que contrastada que ambas reliquias hayan estado en contacto. Pero también, como pueden ver en pantalla, es muy significativo la posición que tuvo ese lienzo sobre lo que fue ese crucificado, que evidentemente tenía que tener una herida bastante importante porque sangró copiosamente por nariz y boca, en sangre que se considera post-mortem, es decir, es sangre de persona muerta. La sangre post-mortem se identifica muy bien de la sangre en vida porque, entre otras cosas, pues la cantidad que tenemos, o igualmente hoy día si estuviéramos en un análisis forense, hablaríamos incluso de oxigenación, incluso de circulación. Saben que la sangre, una vez que comienza esa exposición a los elementos, se coagula con una gran rapidez y forma lo que son grandes cercos y lo que forma una mancha en sí. Bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar es que hay sangre que es y que se corresponde con sangre post-mortem. En la sábana santa de Turín nos encontramos sangre en vida que proviene de los reguerillos de sangre de lo que es la frente, de lo que es esa coronación de espinas con ese casco de espinas. Nos encontramos también que incluso puede haber sangre de la nariz, de un bastonazo que le dan y que provoca una hemorragia por la que sangra, obviamente, pero en lo que es ese sudario de Oviedo, principalmente lo que hay es sangre post-mortem, sangre de una persona muerta, que ha sido del tipo AB, que ha dejado una mancha, podríamos decir, triangular, una mancha que casi, si también le podemos coger otra forma, una elipse rara, y que doblada, plegada,
pues se descubre que ha estado en contacto con esa misma boca, parte de la boca, parte de la nariz, y que en la sábana santa al infrarrojo demostraba un brillo que era inexcusable de sangre. Pero es que en el sudario de Oviedo se descubre las mismas características e indudablemente por todo lo que les he comentado de esos análisis que se hacen sanguíneos, pues se logra descubrir que evidentemente el sudario de Oviedo también tiene la misma sangre, de la misma tipología que muestra la síndone. La prueba del carbono 14, permítanme decirle que habiendo demostrado mediante esa prueba que es un lienzo del siglo VIII de nuestra era, pues nos vamos a encontrar que muestran las mismas pegas, lo que son los mismos errores de la datación, con lo cual tampoco es que nos sirva demasiado. Lo que sí es verdad es que los hilos del sudario, al igual que los hilos de la sábana santa de Turín que se toman, están torsionados en seta, como veíamos antes en pantalla, y hay un consenso por parte de los expertos en lo que estos tejidos están dispuestos en una torsión en seta y que no pueden ser de origen israelita, donde se sabe que se utiliza solamente la torsión en forma de S. Luego, esa torsión tuvo que haber sido más frecuente en lo que son tejidos del Imperio Romano. Nos tenemos que dar también cuenta que hay restos de estos tejidos que pertenecen a la Edad Media. Luego estaríamos hablando de una concordancia con esa datación del siglo VIII, aunque ya hemos dicho que no se está muy conforme con todo lo que es esa contaminación del lienzo, pero también es verdad que el Imperio Romano estuvo presente durante lo que fue la crucifixión. Obviamente fue mandado crucificar por el propio Poncio Pilato, luego es algo que es conocido, y por qué no pensar que ese lienzo que forma el sudario de Oviedo pues pudo haber tenido un origen que ciertamente podemos calificar de romano. ¿Por qué no? Evidentemente hay una gran cantidad de detalles que nos perdemos en ellos. ¿Por qué? Pues básicamente porque es muy difícil poder saber el origen de todas estas prendas. Máxime cuando estamos precisamente en un punto en el que tratamos de demostrar lo que son la correspondencia que existen entre reliquias. Reliquias que además, fíjense, nos van a llevar a otro detalle importante. Un detalle que es el de esas manchas en formas de mariposa de las que le he hablado, y que si seguimos analizándolas, que es básicamente de lo que se nutre toda la investigación del sudario de Oviedo, pues ahí es donde nos vamos a encontrar más detalles importantes, más detalles curiosos, porque en esas informaciones que tenemos del Santo Sudario de Oviedo, pues en 2015 vuelve a surgir esa investigación en la cual los expertos de la Universidad de Murcia demostraron, estamos hablando de una universidad, demostraron que las muestras que toman de ese sudario de Oviedo pues habrían pertenecido y se habrían correspondido con lo que es el rostro del hombre de esa sábana santa. Los investigadores descartaron que se tratara de una contaminación posterior, puesto que esa sangre estaba adherida y por tanto implica que llegó a la reliquia de una forma directa, y que como tal, al haber llegado de una forma directa, a lo largo de la historia se ha mantenido pegada en ella. Además, nos vamos a encontrar también con otro detalle, puesto que esto es muy importante, y es que permiten demostrar la autenticidad del sudario de Oviedo y desmentir que se trate de una obra piadosa de la Edad Media, puesto que esa sangre permanecería adherida desde esa época. La investigación, además, se ha realizado y se realizó con potentes microscopios para investigar en profundidad todo lo que era el sudario de Oviedo y también todo el procesamiento del material biológico humano. Y según señala el propio jefe de lo que es la sección de hispatopatología forense del Instituto de Medicina Legal de Murcia y el equipo de investigación del EDISES, de Alfonso Sánchez Hermosilla, pues se trata de la concordancia de primer orden que pudo unir de
todo lo que es ese estudio científico de las reliquias de la Pasión que se atribuyen a Jesús de Nazaret, y que estas dos, que son las principales, el sudario de Oviedo, pues tendría esas manchas de sangre humana de ese tipo sanguíneo que coincide con el de la sábana santa, además de tener manchas de sangre que encajan matemáticamente con las sangres que encontramos en la cara de la sábana santa y que explican justamente que cubrieron a la misma persona. Luego nos encontramos con una sorpresa. Fíjense que esta exposición, además, esta hoy reliquia que estamos analizando, la hacemos en función de la sábana santa. Casi siempre cuando se habla del sudario de Oviedo se hace un breve recorrido por lo que es su historia que también hemos contado aquí. Se hace un recorrido del polen. Como han podido comprobar, existe menos cantidad de polen que en la sábana santa, es decir, ya tenemos otro detalle importante. También hemos analizado lo que es el propio tejido, muy importante, sabiendo que no es un tejido de lino, sino que es un tafetán. Y luego también nos hemos parado en la sangre. Vamos haciendo con lo poco que podemos ir recabando información para analizar, es con lo que estamos tratando de demostrar que ambas reliquias estuvieron en contacto con la misma persona, es decir, con la persona de Jesús de Nazaret. Ese encaje de las manchas de sangre matemáticas que se produce en el Santo Sudario de Oviedo, pues son de una forma bastante científica las que encajan con ese rostro del hombre de la sábana santa, que se sabe matemáticamente, como comento, que encaja dentro de lo que es el sudario de Oviedo. Pero también nos vamos a encontrar que esa planta de la que les hablaba anteriormente, de las que intervinieron palinólogos, incluso Marcia Boy, el Helichrysum, fue utilizado desde hace miles de años en la zona de Egipto, en la zona de Jerusalén, de Siria, de Jordania, Oriente Próximo, Oriente Medio, al fin y al cabo, como el usado con fines cosméticos durante los siglos I y I, es decir, primero y segundo de la era cristiana. Por lo que no es de extrañar que haya también presencias hemáticas dentro de los mismos, puesto que se daba para adecentarlo, y además, bueno, pues se trabajó con microscopios de barrido electrónico en diferentes áreas para tratar de demostrar todo lo que son las características de ese sudario y esa relación que tenían. Fíjense cómo también nos vamos a encontrar eso que vamos y que tenemos justamente en esa pantalla, y que era esa forma de exponerse enrollada la cabeza como si fuera con un nudo arriba. El nudo posteriormente era el que marcaba para decir aquello de esos lienzos que se encontraron dentro del sepulcro, y que según lo que era San Juan en el 26:7, los lienzos por el suelo, además el sudario, que había estado sobre su cabeza, no por el suelo con lienzos, sino plegados en un lugar aparte, que es lo que nos dice literalmente San Juan en ese Evangelio. La Cámara Santa, además, que es un recinto que nos encontramos en la Catedral de Oviedo, en la cripta de Santa Leocadia y en la planta inferior de la Cámara de los Tesoros o Cámara Santa, que es donde hoy se mantiene en Oviedo, cercana a la Cruz de los Ángeles y a la Cruz de la Victoria, donde hoy podemos contemplar esa reliquia tan importante. Cuando el rey persa Corroes II invade Palestina y entra en Jerusalén en el año 614, pues se piensa que los cristianos huyen de allí, y las pocas reliquias que quedaban pues son las que pudieron haber emigrado a otros puntos más seguros. Uno de esos puntos seguros pues habría sido alejar la reliquia hacia aproximadamente el año 617, hacia Alejandría, y de esa ciudad pasó a Sevilla, donde sabemos que el obispo San Isidoro, que está tan vinculado a la ciudad y que es una figura tan importante, pues el obispo San Isidoro es el que la retiene en la ciudad de Sevilla, y es donde se sabe también matemáticamente, históricamente, científicamente, que permanece. ¿Por qué? Porque hay una serie de documentos que nos hablan ya de la presencia de ese paño que estuvo en contacto
piadoso y siempre a decir de la historia, con el rostro de la sábana santa, con el rostro del hombre de la sábana santa, que al fin y al cabo habría sido el mismo rostro que albergó a este sudario de Oviedo. De allí pasa directamente, como comentaba, a estar en manos del obispo San Isidoro, que al morir en el año 636 se traslada a Toledo, principalmente porque sobre el año 711 pues se produce también esa invasión musulmana. La ruta de escape fue la ruta de la Plata, de Badía, Quirós y Morsín, y así ya llega al Monte Sacro, donde Alfonso II el Casto ordena construir la Cámara Santa, que alberga y se abre en el año 1075 para hacer una relación de reliquias contenidas en ella, coincidiendo con la estancia en la ciudad de Alfonso VI. El rey fascinado ordenó que se recubriera de plata, fechado en el año 1113. Tras esa fecha, con certeza, la reliquia es custodiada en la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa. Por lo tanto, desde el año 1113 sabemos que está allí y es, en cierta forma, otra más de las que estuvo en contacto con el propio Jesús de Nazaret. Recuerden, y con esto finalizo, que estamos dedicando aquí una amplia grupo de programas dedicados a las reliquias, y que si quieren saber más de ellas, no se pierden una nueva cita con este programa Andalucía Paranormal en 7 Televisión. Les espero la próxima semana. Muchísimas gracias.